Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más, por lo que aprendió de los campesinos y pescadores, que lo que aprendió de sus profesores. Hoy hablaremos acerca de el racismo, la xenofobia y el regionalismo que se ha vivido durante este periodo de el gobierno de Lenín Moreno, asentado ahora pues por toda la obra racista que se ha presentado en Estados Unidos. Evidentemente, Ecuador es un país que ha sufrido de discriminación racial desde sus mismos orígenes. Recordemos que en la colonia fueron traídos los primeros negros ya en la conquista de Sebastián de Benalcázar al imperio de los incas en la zona del norte. Aquí se encontraba la capital del imperio inca y llegó con 200 españoles que fundaron la ciudad de Quito, más 2 negros. Pero posteriormente, en el mismo periodo de la colonia, un barco que transportaba afroafricanos hacia Lima naufragó al frente de Esmeraldas, en la zona de Portete se dice, otros dicen que en la zona de Galera, por eso se llama Galeras, y la otra en la zona de Portete, y que ahí se asentó la primera comunidad negra que arribó en calidad de cimarrones, o sea, de negros libres, con Antón, el famoso negro que lideró esta organización afro-esmeraldeña que luego conquistó a los indígenas. Se produjo la apropiación prácticamente de la costa ecuatoriana, que en ese momento comprendía desde Puerto de Buenaventura hasta Bahía. Esta era la zona y territorio afro-esmeraldeño en Ecuador. Todo esto lo referimos en nuestros documentales, que se llaman documentales Ecotrackers, que ustedes los pueden ver a través de YouTube y que también los puede ver en la parte inferior a los que hacemos referencia aquí en esta charla. La presencia de los negros en la sierra es diferente. Ellos llegaron en calidad de esclavos, especialmente en la zona del Chota y la zona de Loja en la Toma, para las plantaciones de caña. La llegada de los negros en esta zona fue desde Colombia, desde Cartagena, que era el principal centro de tráfico de negros en la costa del Pacífico, hacia la costa del Pacífico de Sudamérica, y donde había pues el gran negocio. Fueron traídos por los jesuitas, se establecieron en la zona de La Concepción, Guajara y también en la zona del Chota, donde llegaron inclusive a tener un criadero de negros, porque recordemos que a los negros se les consideraba sin alma, una especie intermedia entre los seres humanos y los blancos, entre comillas, entre los blancos y los animales, y de esa manera pues se establecieron aquí en Ecuador. Pero en la zona de Esmeraldas lograron resistir a numerosas expediciones militares de los españoles que querían una salida más próxima al canal de Panamá, a Panamá en general, no había canal todavía, o inclusive construyeron una vía que iba desde Quito hasta la zona de el norte de Esmeraldas, hasta la zona de Limones, y desde ahí pues ya se partía en un barco hacia Panamá. Pero los negros de Esmeraldas resistieron a esas expediciones y prácticamente fracasó aquel trabajo, que inclusive fue realizado, la construcción de la vía, por Pedro Vicente Maldonado y el Marqués de Carondelet. Justamente hay un pueblo que se llama Carondelet en Esmeraldas que nos recuerda cuando se construyó la primera vía hacia el Océano Pacífico desde Quito. Pero, ¿qué pasaba en cambio con las comunidades indígenas? Las comunidades indígenas tuvieron diferente forma de
control y de dominación en Ecuador, porque en la sierra se dio una dominación de tipo religioso y de tipo militar. En la Amazonía, las misiones militares y religiosas no pudieron hacer su trabajo y se quedaron solamente las misiones religiosas, siendo los jesuitas los que llegaron a prácticamente convencer, porque no fueron una conquista, sino a convencer a los indígenas de vivir en las aldeas que ellos fundaban, y las misiones jesuitas tenían otra política respecto a la relación con los indígenas. No los utilizaban para explotación ni para generar latifundios, sino más bien para convocar hacia el culto religioso y alrededor de la producción de cosas básicamente de sustentación de esos pequeños pueblos que iban formando, siendo el primer pueblo que se formó justamente el pueblo de Borja, en la desembocadura del río Cenepa, y entre el río Cenepa y Santiago. Y ahí, en este lugar, en Borja, Puerto Borja, Ecuador tiene ahora una libre navegación hacia el Amazonas, y es un puerto compartido entre Ecuador y Perú después de los acuerdos firmados en 1999 y de la guerra del Cenepa. Los indígenas Shuar, que fueron los más importantes, hicieron una gran resistencia, y en la zona donde están ahora las estribaciones de la cordillera de los Andes, hasta prácticamente la mitad de la zona amazónica, se creó un gran imperio de esta gran congregación indígena, de esta gran tribu indígena, que comprende varias nacionalidades o varios nombres, que en la Amazonía peruana se denominan Huambizas, en la Amazonía ecuatoriana Shuar y Achuar, y también los Xiviar. Todos ellos crearon una forma de combate y de guerra diferente, y más tarde el Ecuador reclutó a estos indígenas rebeldes y creó la famosa fuerza de los Idias, que son guerreros amazónicos que conforman las fuerzas especiales ecuatorianas que participaron precisamente en la guerra del Cenepa. Indígenas que utilizan sus armas tradicionales, sus estrategias tradicionales para combatir en la selva, más las armas modernas que les entrega el ejército ecuatoriano. Pero también en la costa se dio otra forma de dominación, en que los indígenas prácticamente fueron asolados por las pestes y se dio un gran mestizaje, porque los indígenas sabían que la forma de salvarse era pues teniendo hijos, y los hijos cuidaban de sus padres, pero resultaba que los hijos de los indígenas de la costa eran muy sensibles a las enfermedades, especialmente los que estaban cerca de las ciudades, los punaes, los huancavicas, los manteños, y se produjo un gran mestizaje en ese lugar. Los chonos, por ejemplo, tuvieron tan alto mestizaje que ahora prácticamente los chonos son la gente más blanca del Ecuador. Se dice que inclusive ya, curiosamente, los españoles descubrieron que los indígenas chonos que vivían en el interior de la costa ecuatoriana, al frente de Guayaquil, en la zona de Daule, y de ahí hasta Chone, Manabí, eran más blancos que el resto y más altos que el resto de los indígenas de Ecuador. En la parte norte, los indígenas prácticamente se mezclaron con los negros, dando lugar a un mestizaje de los denominados zambos, que son una mezcla de afros con indígenas costeños. Hubieron algunas nacionalidades que se han conservado y que también las referimos en nuestros documentales de Ecotrackers documentales, en la que tenemos, por ejemplo, los Awa, que nacieron en la zona norte entre la frontera Colombia-Ecuatoriana, y en esta zona los indígenas Awa han resistido hasta hace apenas unos 50 años a todas las formas de colonización, y desgraciadamente han estado incluidos en la guerra que se vive en Colombia entre los militares, los paramilitares, las FARC y todas los narcotraficantes.
han tenido que huir inclusive de su territorio, que es mucho más grande en Colombia que en Ecuador, pero todos han tratado de refugiarse en Ecuador, donde su vida corre menor peligro. En la zona más interior, en la zona de los Chachis, estos indígenas originalmente se dice que provenían de la provincia de Imbabura, pero que fueron forzados a trabajar en la construcción de las grandes iglesias y templos de la ciudad de Ibarra, que un día abandonaron precisamente porque se cambió el cultivo de la coca que se realizaba en la zona del Chota por el cultivo de la caña de azúcar, la droga española por la droga americana, la droga americana por la droga española, perdón, y ellos prefirieron marcharse al interior de las selvas de Esmeraldas, donde han vivido escondidos hasta hace prácticamente 1970, 80, en la que comienzan a tener nuevamente una relación con los colonos, con los hispanos, y se encuentran ahora asentados básicamente en lo que es la reserva del río Cayapas y también en la reserva Machechindú. Todos ellos los conocí, me relacioné y con todos ellos he hecho. Vale señalar que de los documentales que he hecho, la mayor parte de ellos se refieren justamente a afroesmeraldeños, y en afroesmeraldeños a los primeros promotores de salud, 2 segmentos a esmeraldas y un segmento a afroandinos. Hoy, ante esta situación, analizaremos lo que refiere a la presencia de una afroandina, Diana Salazar, como fiscal de Ecuador, que se ha encargado de la persecución de Rafael Correa y de los correístas, luego de que durante el gobierno de Rafael Correa recibió todo el apoyo para estudios, inclusive en España, y para desempeñarse en cargos públicos. Algo similar tenemos con Diana Atamaín, que en cambio es la presidenta del Consejo Nacional Electoral de origen shuar y que también recibió en el gobierno de Rafael Correa gran ayuda, a pesar de que muchos de esos fueron después descalificados y que entró en conflicto con el gobierno de Rafael Correa debido a las protestas que se produjeron en ese gobierno en la zona de los shuar. Hoy, Diana Salazar y Diana Atamaín operan de manera diferente. Diana Salazar prácticamente ha traicionado a lo que fue la política de antirracismo practicada por Rafael Correa y antidiscriminatoria, en la que en Esmeraldas puso una gobernadora negra, hubo asambleístas como el Team Delgado negros por parte de Alianza País, hubo el primer gobernador negro y la primera gobernadora negra en Esmeraldas y en Guayaquil. Hubieron asambleístas negros de Esmeraldas de Guayas y, por supuesto, se reconocía el mérito de nuestros deportistas, a quienes se les incluyó dándoles la oportunidad y construyéndoles centros de entrenamiento deportivo en el Chota y en Esmeraldas para aprovechar su enorme capacidad física, porque en Ecuador los deportistas afros son prácticamente la representación nacional del Ecuador, con excepción de los corredores que hemos tenido en Cuenca de largas distancias. En cambio, en la sierra y en la Amazonía y en todo el país han sido los afros los que han representado, y como eso tenemos, por ejemplo, a Antonio Valencia de Sucumbíos, de origen esmeraldeño. Vivimos en este momento un problema de discriminación y de lucha racial en Estados Unidos, que ha puesto en relieve cómo fue la humillación que sufrieron todos los africanos que fueron transportados a América y sometidos a la esclavitud en Brasil, donde vivieron 4 millones, en Estados Unidos, donde vivieron también 4 millones, en todas las islas del Caribe, empezando por Haití, donde los franceses tenían una gran inversión y el mayor proveedor básicamente de caña y de café. La época de Napoleón,
Napoleón envió sus tropas para tratar de someter a los independentistas haitianos y murieron 20.000 de sus hombres, lo cual les hizo desistir de la idea de volver a apropiarse de las tierras de Haití, en tanto que en Brasil la liberación de los negros no se produjo por su lucha, sino prácticamente por el fenómeno de la independencia de Brasil. En tanto, en Estados Unidos, la liberación de los negros se produjo en una guerra entre el norte y el sur, en la que los del norte lograron triunfar y liberar a los afros que estaban sometidos a los terratenientes del sur. Sin embargo, debieron pasar 100 años antes de que Estados Unidos recién les reconociera el voto y la igualdad para entrar a los servicios higiénicos, restaurantes, escuelas, etc., sin que eso haya significado igualdad que ni siquiera Obama pudo superar, porque en Estados Unidos la mayor cantidad de presos que existen en las cárceles son afros y la mayor cantidad de gente maltratada, explotada, amenazada, intimidada han sido ellos, precisamente por lo que George Floyd se ha convertido en el símbolo de lo que es la rebelión afro, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los que fueron los grandes imperios de ultramar de Europa, que incluyen Italia, Inglaterra, Francia e inclusive España. Se ha derrumbado en Estados Unidos la estatua de Cristóbal Colón, pero también en Inglaterra de los grandes traficantes negros que, recordemos, estaban financiados por el Barclays Bank y en su mayoría eran los famosos piratas del Caribe, que luego comenzaron a pasar del oro que saqueaban a los españoles al tráfico de negros hacia las islas donde ellos tenían sus grandes dominios: Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago. Y en esos lugares donde ahora hay todos lo que son paraísos fiscales, se produjo el centro de crianza y exportación de negros al continente americano. Sin embargo, lo que nos hace ver en este momento es cuál ha sido la actitud de Diana Tamaint, que frente a las elecciones que estamos viviendo, en un principio estaba al servicio de Lenín Moreno, quien la puso en ese cargo, y con ella pues ya se fraguaba unas elecciones en las que, por supuesto, estaba claramente determinado el fin de la presencia de Rafael Correa. Esto lo vimos en las elecciones del año 2019, las elecciones seccionales, en que se procuró a toda costa, con Diana Tamaint como presidenta del Consejo Nacional Electoral, evitar la participación de Correa, pero él logró hacerlo a través de la lista 5 de compromiso social, que fue prestada, y ahí logró conseguir las prefecturas de Pichincha y de Manabí. Hoy Diana Tamaint ha impedido, ha traicionado a Lenín Moreno, porque el objetivo de Lenín Moreno era impedir a toda costa la participación del correísmo en las próximas elecciones, pero para eso necesitaba primero postergar las elecciones, lo cual no ha sido aceptado ya. En un principio ya sí lo aceptó, ahora se ha echado para atrás y va para adelante el calendario electoral. Y en segundo lugar, la descalificación del movimiento de Rafael Correa, Revolución Ciudadana, Compromiso Social, que por supuesto no se ha logrado hasta el momento y siguen los intentos a toda costa. Por supuesto, del otro lado está Diana Salazar, la afroandina de la provincia de Imbabura, quien desde la Fiscalía del Estado ha procurado perseguir y está consiguiendo una sanción a Jorge Glass, a Rafael Correa y a sus más cercanos colaboradores, que son la cúpula de Alianza País, para que no puedan participar en las próximas elecciones, dándoles 8 años de cárcel. Y ahí Rafael Correa inclusive prohibiéndole la participación en los 25 años del futuro. Todo esto a través de un sistema de tramas
de pruebas fabricadas, de sentencias anticipadas, de declaraciones ante la prensa por parte de los jueces de que tienen odio por Correa, y con el fin de llegar al simple objetivo: elecciones sin Correa. Así vemos cómo en el Ecuador, que hemos vivido claramente el racismo, porque tenemos un racismo, tenemos una xenofobia contra los venezolanos, tenemos un racismo contra los afros y los indígenas, manifestado claramente contra los indígenas en las protestas de octubre, y contra los afros en todo lo que es la provincia, el manejo de la provincia de Esmeraldas, donde ya no existe un gobernador negro, donde la alcaldesa sí es negra, pero porque está con el gobierno, y donde la prefecta tampoco es negra, porque no sucedía antes. En la época de Correa el alcalde era mulato, la gobernadora era negra, los asambleístas de Esmeraldas eran en su mayor parte afros. Hoy no sucede eso. Pero por otro lado, también se ha dado en el Ecuador, en este periodo, lo que se llama el regionalismo. Basta con recordar que en las protestas de octubre, Nebot salió a decir que los indios se vayan al páramo, y nosotros, los que hemos trabajado en la costa ecuatoriana, hemos vivido el problema del regionalismo, porque ser serrano en la costa es algo muy malo. En el caso de ser profesional, es una forma, tienes que vivir la discriminación, en tanto que en la sierra también pasa lo mismo. Menos en Quito, pero en otras ciudades, como por ejemplo las ciudades de Cuenca, las ciudades de Loja, donde realmente el apellido, la pureza racial, la cronología de los antecedentes familiares, el origen es muy importante, pues se vive esta discriminación racial no solamente contra los negros, sino todavía más contra los indígenas, que muchos de ellos han migrado fuera del país, especialmente los cañaris. Así pues, vemos como Diana Tamaint y en este momento Diana Salazar están cumpliendo dos roles diferentes. Diana Tamaint, prácticamente utilizando su particularidad color de piel, ser afro-andín, hace una persecución y una traición completa a lo que es las personas que un día le dieron la mano para llegar a ser lo que es ahora la fiscal general y una abogada que puede estudiar inclusive dentro y fuera del país. Y en cambio, Diana Tamaint, luego de haber sido aliada de Lenín Moreno, se ha convertido ahora en un obstáculo, en un problema para Lenín Moreno, y su interés, su desesperado interés en que Rafael Correa y los correístas no lleguen nuevamente al poder, y con ellos el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias.